Capítulo 9. Cultivando de nuevo 2. Poco después de que San Yi aprobara el mantra del segundo nivel de la técnica y comenzara a cultivar de nuevo, su avance fue mucho más rápido gracias al apoyo de la sal de energía mental. En tan solo 10 días, San Yi ya había cultivado hasta la cima de la segunda capa. El primer reino del refinamiento corporal era bastante fácil de comprender. Sin embargo, refinar el cuerpo era difícil. Por ello, en las sectas con refinadores corporales, a menudo se encuentran personas con una percepción inferior a la de otras sectas. Debido a que el talento requerido es diferente. Por supuesto, no existen personas con una inteligencia tan baja como la de San Yi. Si no tuviera un talento extraordinario, el especialista azul ni siquiera lo miraría. Para San Yi, este era su cultivo más rápido, ya que su cuerpo estaba hecho para ello, por lo que repasaba constantemente el mantra del tercer nivel en su mente. Esto sería más complicado, y antes le había llevado mucho tiempo. Ahora, simplemente usaba su energía mental para atraer más energía espiritual de la atmósfera. La razón por la que permaneció más tiempo en esa capa en el pasado era porque necesitaba una mayor acumulación de energía espiritual y vital en el cuerpo. Antes, solo tenía más energía vital, pero ahora la energía espiritual abundaba en este mundo. Un mes después, San Yi alcanzó la cima de la tercera capa. Se detuvo un rato porque tenía hambre y necesitaba una ducha para eliminar las impurezas adheridas a su cuerpo. Después de comer y dormir un rato, volvió al trabajo. Cultivar era una tarea tediosa, ya que se necesitaba un fuerte espíritu marcial para hacerlo durante décadas. San Yi estaba acostumbrado a esto, aunque no mataba en el campo de batalla, cultivaba. Después de cientos de años en el campo de batalla, San Yi solo aparecía cuando su tierra estaba a punto de ser invadida. Le resultaba molesto ir al frente, teniendo que ocultar su fuerza para no exterminar a todos. Tras recordar estas escenas, San Yi reconoció la enseñanza del especialista de su secta, quien le había advertido que no se involucrara en guerras entre mortales o cultivadores de bajo nivel. Ahora lo comprendía un poco, no era una pelea, sino una masacre. Las armas del enemigo se rompían al impactar contra él, por lo que solo les quedaba la desesperación ante la muerte. Y San Yi hizo esto porque guardaba en su corazón el consejo de su padre, matar y seguir con vida. Después de un tiempo, ya no tenía que preocuparse por su seguridad, solo tenía que matar. Después de dormir unos días, San Yi se sintió con la mente renovada, así que comenzó a repasar el mantra de la cuarta capa de la técnica de refinamiento corporal. Sintió que su cuerpo se fortalecía y se sentía más cómodo. Esta era la mayor diferencia entre su cultivo y el de otros. Él se sentía cómodo, como si su cuerpo volviera a la normalidad después de cultivar, mientras que los demás sentían mucho dolor durante el refinamiento corporal. Así que, tras un mes de estancia, alcanzó la cima del cuarto nivel del reino de refinamiento corporal. Tras esto, San Yi debería ser capaz de luchar contra alguien del sexto nivel de cultivo y salir ileso. Aunque San Yi quería continuar en esa cueva cultivando, también debía cumplir el deseo de sus maestros de unirse a una secta. Además, quería conversar con otras personas, así que decidió que era hora de ascender a la secta. Al amanecer, San Yi salió de la cueva y se puso en marcha. 2 días después, llegó a su destino. Había grandes edificios por todos lados y, en la entrada, una puerta gigantesca que creía imposible abrir ni con todas sus fuerzas. Entonces, San Yi levantó la vista y vio que cerca de esa enorme puerta había guardias que parecían llevar armaduras mucho mejores que la suya. Con su energía mental no podía ver su nivel de cultivo, es decir, eran al menos un reino más fuertes que él. ¿Te identificas ahí? Como no sentían ninguna cultivación y veían que San Yi era solo un niño, no le prestaron atención y simplemente preguntaron desde lejos. Me llamo San Yi. Conocí a grandes maestros de la cultivación que vieron mi gran talento para las artes marciales y me recomendaron venir aquí, que era la secta más poderosa de este reino. Así que vine desde lejos para ver si podía hacer una prueba y entrar. San Yi usó mentiras mezcladas con verdades para engañar a estos guardias. Si ponían a prueba su talento, que incluso los ancianos de lo divino consideraban bueno, no pensarían que San Yi mentía.
Joven, ¿te atreves a aparecer ante la puerta de la secta más grande del reino solo por las palabras de un supuesto maestro? Y si era un maestro poderoso, ¿por qué no te llevaron con ellos si tu talento era tan grande? El maestro dijo que él y su grupo se enfrentarían a un poderoso monstruo y que no sabían cuándo podrían regresar. Yo creí en este amo porque me dio el dinero para el viaje, no creo que estuviera tan aburrido como para darme dinero para una broma, y así vine. Si no tienes cultivo y eres mortal, ¿cómo supiste que era un maestro? Los guardias ya empezaban a creer las mentiras de San Yi, y cuantas más preguntas le hacían, más convencidos estaban. Lo que él temía era que lo patearan sin preguntar. Sabía que era un maestro porque volaba, y había oído que solo los maestros poderosos podían volar, ¿no es cierto? Ahora San Yi sabía que le creerían. E incluso si no fuera así, tendrían que al menos hacer una prueba para ver si tenía talento o no, porque si el maestro volaba, al menos era un cultivador del reino Xiantian. Y maestros como ese no dan dinero a cualquier mortal por nada. Bien, chico, voy a llamar a un diácono. Si de verdad no tienes talento y mientes, te arrepentirás. Después de un rato, apareció el portero con un diácono que parecía de mediana edad y estatura. Además, San Yi podía sentir que este hombre era poderoso. ¿Eres tú el chico que quiere poner a prueba su talento? ¿Cuántos años tienes? Respondiéndote, tengo 12 años y poco más de 9 meses. Cuando el diácono observó el cuerpo de San Yi, no vio nada fuera de lo normal. Los 12 años eran la edad ideal para cultivar. Si este maestro realmente podía ver su talento con solo una mirada, eso podría significar que tenía un cultivo mayor que el suyo, así que no costaría nada intentarlo. En el peor de los casos, simplemente lo enviaría de regreso. Si era bueno, la secta lo convertiría en discípulo y le daría un beneficio. Ven conmigo entonces. El diácono llevó a San Yi a las salas de pruebas. En este lugar había diferentes exámenes. Para quienes quisieran entrar normalmente después de haber comenzado a cultivar, tendrían que evaluar el nivel de cultivo y la fuerza de lucha, solo entonces se les realizaría una prueba de potencial. Pero en el caso de San Yi, quien aún no había comenzado a cultivar ante sus ojos, el potencial lo era todo. Tenían una matriz que permitía ver los colores de la percepción y, además, contaban con la esfera que brillaba según el nivel de talento. Primero, sometió a San Yi a una matriz que analizaba su edad y comprobó que, en efecto, tenía 12 años. Asintió, al menos en eso no mentía. Luego, lo colocó en una matriz para descifrar los colores. Esta matriz es una especie de ilusión que no pone en peligro al cultivador, por lo que ningún objeto, ni siquiera el corazón marcial, la bloquea. El único propósito de esta ilusión es que quienes se encuentran en ella usen su percepción para comprender cuántos colores hay en su interior. El máximo de colores que una persona podía ver era 22, muchos de los cuales eran similares. La persona dentro de la matriz no podía mentir, por lo que, incluso si alguien intentara contar cuántos colores tenía, no podría decir simplemente un número sin verlo realmente en la ilusión. Si alguien veía 12 colores, se consideraba aceptable; si veía 16, tendría un gran futuro gracias a su percepción; si veía 18, podría llegar a ser un anciano; si veía 20, podría convertirse en un maestro de secta; y si veía 22, tendría el potencial para ascender al plano divino. Capítulo 10. La secta de Hierro 1. Tras entrar en la matriz, San Yi tuvo que adaptarse un tiempo, ya que nunca había estado en una ilusión. Como el diácono no le explicó qué debía hacer, se tomó su tiempo. Comenzó a analizar algo que parecía un panel, y este panel estaba lleno de colores. Empezó a contarlos y rápidamente se dio cuenta de que había 22 colores. Después de un rato, pensó que eran falsos. Así que descubrió por sí mismo que se trataba de una ilusión. Afuera, el diácono se impacientaba. Normalmente, los discípulos de la secta solo tardarían unos minutos en descubrir cuántos colores había y hablar, pero este chico había estado allí hacía un buen rato y no decía nada. ¿Aún no lo sabes?, gritó el diácono enojado. ¿Saber qué?
Fue entonces cuando el diácono se dio cuenta de que, acostumbrado a guiar a los discípulos de la secta, se había olvidado de decirle a San Yi que debía indicar cuántos colores veía dentro. Así que, aunque un poco avergonzado por haber gritado sin motivo, el diácono dijo en voz baja: «Esta prueba es para que me digas cuántos colores hay dentro de la matriz». «¿Cuántos colores?». «Hay 22 colores en el panel». Al oír la respuesta de San Yi, el diácono se sorprendió de inmediato. Sabía que era imposible mentir dentro de la matriz. Comprendió que el maestro tenía razón y que este niño era un genio sin igual. Si distinguía todos los colores, San Yi tendría una percepción increíble. «Por favor, ven aquí, te llevaré a la otra prueba solo como referencia». Cuando San Yi salió de la matriz, el diácono inmediatamente adoptó un tono cortés para hablar con él. Después de todo, no estaba loco. Con este talento, en unas pocas décadas, como mucho, San Yi sería más fuerte que él. Una vez que San Yi recibiera la concentración de recursos de la secta, el diácono no quería tener problemas con él. Incluso si el talento físico de San Yi no era bueno, no importaba, porque para la secta la percepción siempre es más importante. En la prueba de la bola de cristal, San Yi solo tendría que tocar la esfera con la mano. Si la esfera brillaba con color bronce, la persona pasaba; si brillaba con color plata, tenía talento; si brillaba con color dorado, podría ser un anciano o un maestro de secta; y si brillaba con color negro, sería, como mínimo, un maestro de secta. San Yi puso la mano sobre la esfera y rápidamente ésta se volvió negra. El corazón del diácono se detuvo en ese instante. Cuando recuperó el aliento, se puso rojo de emoción. Pensó que era una suerte estar reclutando él mismo por su lealtad a la secta, pues si hubiera sido un espía de otra facción, habría matado a San Yi inmediatamente. San Yi era el futuro de la secta; sin duda, si alcanzaba el plano divino, sería el futuro maestro o, al menos, un anciano poderoso. Así que, si antes debía tratar bien a San Yi, ahora el diácono podría incluso llamarlo abuelo para mostrarle el debido respeto. Envió a San Yi a esperar y fue a llamar a uno de los ancianos mayores. «Anciano, disculpe por interrumpir su cultivo, pero este es un asunto urgente que requiere su presencia. Le pido una reunión». «¿Es el diácono Musao?». «Espero que sea lo bastante importante como para que haya tenido la suerte de que dejara mi cultivo temporalmente». Así pues, el diácono Sao entró en la sala especial de cultivo del anciano. El anciano que esperaba en la sala era un hombre de mediana edad, de cabello blanco y rostro estricto y correcto. Su nombre era Sao Zen, conocido como el anciano Zen. Era uno de los ancianos más fuertes de la secta de hierro. Había vivido miles de años y siempre se había dedicado al cultivo. La razón por la que el diácono Sao tuvo el valor de llamarlo fue porque era conocido por su lealtad y rectitud hacia la secta. Además de ser muy poderoso, era la persona más indicada para cuidar de San Yi, según su criterio. «Anciano, si me disculpa mi atrevimiento, ¿podría levantar una barrera de sonido en su sala? El asunto es muy importante, puede ser crucial para la secta». Al principio, al escuchar la petición del diácono, casi lo echó de su habitación, pero al saber que era algo crucial, se lo tomó más en serio y levantó la barrera de sonido. «Ya levanté la barrera para hablar». «Diga». Hoy apareció ante nuestra puerta un joven que decía que un gran maestro que podía volar se le había manifestado y, al ver que era muy talentoso, lo envió a nuestra secta diciendo que era el lugar indicado para él. Incluso le dio dinero. Como el joven no creía que un maestro jugara con él e incluso malgastara dinero a cambio de nada, se armó de valor y vino. Como los guardias encontraron la historia plausible y no se atrevieron a ofender a un maestro desconocido, vinieron a llamarme. Yo también me interesé por el tema y fui a ver. El joven tiene solo 12 años y, como no tenía cultivación aparente, lo llevé a la prueba de talento. Al llegar a ese punto, el diácono respiró hondo antes de contar la parte más importante. En las pruebas de la matriz para averiguar cuántos colores percibía, descubrió los 22 colores. Al oír esto, el anciano se levantó, un poco inquieto. Él mismo solo había alcanzado los 20 colores y gracias a eso había llegado a donde estaba hoy.
Solo eso sería motivo suficiente para llamarlo, pero por el rostro del diácono, parecía que aún no había terminado. Luego llevé al joven a la prueba corporal de la esfera solo por conveniencia, e hizo la prueba de talento corporal y la esfera se volvió negra y brillante. Por eso lo dejé esperando y vine inmediatamente. Después de escuchar que la prueba de la esfera se volvió negra, el anciano perdió su fachada tranquila y se asombró. Un doble talento divino, era casi seguro que entraría en el plano divino si no ocurría ninguna tragedia. El anciano comprendió la urgencia del diácono y también supo que éste era verdaderamente fiel. Tal como el diácono pensó, era evidente que un espía mataría a este joven inmediatamente. El anciano se calmó tras mucha dificultad y miró al diácono, a quien ahora consideraba uno de sus hombres. No pudo evitar sentir simpatía por alguien tan leal. Diácono Sao, ha hecho un gran mérito por esta secta al venir hoy a verme. De ahora en adelante, si lo desea, será uno de mis hombres de confianza. Así dijo el anciano Zen, mirando con aprecio al diácono Sao. Al oír esto, el diácono se emocionó de inmediato. No esperaba que solo por hacer su trabajo se le presentara tal oportunidad. Ser un hombre de confianza del anciano significaba recibir más recursos de cultivo, sin mencionar un mayor estatus y respeto dentro de la secta. Por supuesto que acepto. Es un gran honor para este Musao ser uno de los hombres del anciano Zen. Recordaré esta gracia toda la vida. Bien, muy bien, diácono Sao. Quiero hacer lo siguiente. Como no podemos saber quiénes son los espías en nuestra secta, tendremos que mantener esta prueba en secreto. Que quede entre nosotros, tomaré a este joven como mi discípulo principal solo de nombre para engañar a otros, y así podrá recibir la cantidad de recursos acorde a su talento. ¿Cómo se llama este joven? Se llama San Yi. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo el anciano. Además, respecto al maestro que lo envió, debe conocer bien el talento de San Yi para haberlo recomendado. Bien recordado, casi me olvido de ese maestro. Probablemente tenga un cultivo mayor o igual al mío. Si no conocía su talento exacto, al menos debería haberse dado cuenta de que la energía espiritual circulaba con más fuerza a su alrededor. Si lo hubiera sabido, habría abandonado lo que estuviera haciendo para llevarlo a su propia secta. Si ese maestro aparece algún día, le agradeceré y lo trataré con respeto. Por supuesto, el anciano Zen no pensó en la posibilidad de que alguien trajera a alguien con ese talento a otra secta, por muy fuerte que fuera ese maestro, él no temía a nadie que estuviera por debajo del plano divino. Claro que sería mejor resolver las cosas pacíficamente, después de todo, no quería exponer el talento de San Yi teniendo que luchar por él.